Perfil psicológico de Vladimir Putin. El presidente ruso refleja una personalidad extremadamente dura, prácticamente impenetrable. De todos los presidentes de gobierno del mundo, Putin podría ser uno de los más temidos por su apariencia fría y personalidad hermética. Analizando su persona con más detalle, se puede intuir que en su vida personal, incluso podría llegar a ser más inflexible y duro de lo que refleja a nivel público. Biografía. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, ahora San Petersburgo, Federación Rusa. Se crió en una familia humilde donde su padre era oficial de la Marina Soviética y su madre trabajadora de una fábrica. Tenía dos hermanos mayores que fallecieron, uno a los pocos meses de nacer y el otro de difteria durante el asedio de Leningrado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Leningrado. Al final de su carrera universitaria, fue reclutado por el KGB. En 1985, tras acabar sus estudios en la Academia de Espionaje, fue enviado a República Democrática Alemana, donde sirvió en Dresde. Tras la caída del muro de Berlín fue llamado de regreso a la Unión Soviética. Fue presidente de Rusia desde el 2000 hasta el 2008, saliendo electo de nuevo en los comicios de marzo de 2012. Dice ser abstemio y practica la lucha rusa, sambo, y el judo, arte marcial y deporte de combate japonés, desde los 11 años. También juega al tenis, esquía y monta a caballo. Domina a la perfección el alemán y el inglés. De su anterior matrimonio con Lyudmila Skrevneva tuvo dos hijas, María y Ekaterina. Análisis de la conducta no verbal. Su gesto más característico es el andar con los puños cerrados. Este es un claro ejemplo de tensión y de estar preparado para la lucha en cualquier momento. Refleja un alto poder autocontrol y hermetismo, como si de un robot se tratase. También podemos observar esto mismo en algunas de sus entrevistas para la televisión, donde estando sentado y de medio lado, mantiene siempre un lado de su cuerpo en constante tensión, como si estuviera preparado para la acción. Además de su lenguaje no verbal frío y distante, suele dirigirse a sus interlocutores alzando el dedo índice de su mano, un gesto agresivo y propio de un carácter muy autoritario. Análisis del rostro. Su rostro se corresponde con su conducta no verbal. Es frío y no transmite casi ninguna emoción. Vemos en él, el mismo rostro casi siempre, que poder encontrar el rastro de alguna emoción todavía se complica más. Como rasgo esencial, podemos citar su labio superior extremadamente fino, propio de personas que no desvelan sus emociones, así como una ligera inclinación del mismo hacia abajo en su lado izquierdo. Esto puede querer decir que en su vida privada, en su intimidad, todavía es menos afectivo que lo que muestra en público. Posibles rasgos de su personalidad. Vladimir Putin es el ejemplo del estereotipo de un presidente ruso en una película de James Bond. Antiguo espía del KGB, dominando 3 idiomas, experto en defensa personal y con un fuerte poder mental para el autocontrol. Podemos afirmar que presenta una personalidad que está por encima del resto, inquebrantable e imposible de dominar. Jamás dará su brazo a torcer y tendrá todo calculado. Sin duda alguna, es alguien al que es muy difícil de convencer o llevar a terreno propio para el intento de resolución de un conflicto. Si el video te agradó, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más trabajos así. Por cierto, si activas la campanita podrás recibir videos nuevos de psicología.